Hay construcciones antiguas que todavía hacen que los ingenieros se pregunten lo mismo. ¿Cómo demonios lo hicieron? Sin grúas modernas, sin ordenadores, sin motores eléctricos y sin maquinaria pesada, civilizaciones antiguas levantaron obras que siguen resistiendo miles de años después, y algunas de sus técnicas todavía no se entienden del todo, no porque sean imposibles, sino porque el nivel de precisión, planificación y conocimiento que demostraron parece adelantado a su tiempo. Hoy vamos a recorrer algunas maravillas de la ingeniería antigua que siguen sorprendiendo incluso en la actualidad. Lo realmente fascinante es que, en varios casos, todavía no sabemos con total seguridad cómo lograron ese nivel de precisión con los recursos de su época. Algunas de estas construcciones son famosas en todo el mundo, otras son menos conocidas, pero igual de impresionantes. Y todas demuestran algo: la ingeniería antigua no era primitiva. Era diferente, adaptada a su entorno, a sus materiales y a sus necesidades. La Gran Pirámide de Giza, Egipto. La Gran Pirámide de Giza fue construida hace más de 4000 años y sigue siendo una de las mayores hazañas de la ingeniería antigua. Está formada por millones de bloques de piedra, muchos de ellos de varias toneladas, colocados con una precisión sorprendente. Además, su alineación con los puntos cardinales es tan exacta que todavía hoy impresiona a arqueólogos, arquitectos e ingenieros. Lo más llamativo no es solo su tamaño, sino la coordinación necesaria para levantarla. Para construir algo así hacía falta organizar trabajadores, transportar materiales, calcular pendientes, nivelar el terreno y mantener una estructura estable durante todo el proceso. Hoy podríamos construir una pirámide parecida con maquinaria moderna, pero la gran pregunta es cómo lo hicieron ellos con herramientas mucho más simples. Hay teorías sobre rampas, trineos, agua para reducir la fricción y sistemas internos de construcción. Pero, aún así, no existe una explicación única que resuelva todos los detalles al 100%. El Panteón de Roma, Italia. El Panteón de Roma es uno de los mejores ejemplos del dominio romano del hormigón. Su cúpula, construida sin acero moderno ni sistemas industriales de cálculo, sigue siendo una de las mayores cúpulas de hormigón no reforzado del mundo. Y lo más impresionante es que ha sobrevivido casi 2000 años. Los romanos no usaron el mismo tipo de hormigón en toda la estructura. Fueron aligerando los materiales a medida que subían hacia la parte superior, reduciendo el peso de la cúpula sin perder estabilidad. Además, el óculo central no solo tiene una función estética o religiosa. También ayudas a reducir tensiones estructurales y a aligerar la parte más delicada de la construcción. El resultado fue una obra que ha resistido terremotos, saqueos, transformaciones y siglos de historia. Una combinación perfecta entre ingeniería, arquitectura y conocimiento de materiales. Machu Picchu, Perú. Machu Picchu no sorprende solo por su belleza, sino por el lugar donde fue construida. Los incas levantaron esta ciudad en una montaña, en una zona con lluvias intensas, pendientes pronunciadas y actividad sísmica. Cualquier error en el diseño podía provocar derrumbes, deslizamientos o acumulaciones peligrosas de agua. Pero la ciudad sigue en pie siglos después. Su secreto está en la ingeniería invisible: terrazas agrícolas, drenajes subterráneos, muros de contención y canales de agua que evitaban que la montaña se saturara y se deslizara. Además, muchas piedras fueron encajadas sin mortero. Esta técnica no solo era precisa, también era inteligente. Permitía que los muros resistieran mejor los terremotos porque las piedras podían moverse ligeramente sin romper toda la estructura. Machu Picchu no fue solo una ciudad en altura, fue una solución completa para construir en un entorno extremo. Sacsayhuamán, Perú. Sacsayhuamán es una de las obras incas más impresionantes y para muchos incluso más desconcertante que Machu Picchu. Sus muros están formados por enormes bloques de piedra, algunos de más de 100 toneladas. Pero lo más llamativo no es solo el tamaño, sino la forma de las piedras. No son bloques rectangulares fáciles de apilar, son piezas irregulares, con cortes únicos, que encajan entre sí con una precisión increíble. Cada piedra parece haber sido diseñada específicamente para ocupar su lugar exacto. Este tipo de construcción hacía que los muros fueran muy resistentes, especialmente frente a terremotos. Las piedras podían absorber parte del movimiento sin que toda la estructura colapsara. La pregunta sigue siendo cómo cortaron, transportaron y ajustaron esas piedras gigantescas con tanta precisión, especialmente teniendo en cuenta la dureza del material y la dificultad del terreno. Sacsayhuamán demuestra que la ingeniería inca no solo era funcional, sino también extremadamente sofisticada. Göbekli Tepe, Turquía. Göbekli Tepe es uno de los yacimientos más sorprendentes del mundo. Tiene más de 11.000 años, lo que significa que es mucho más antiguo que las pirámides de Egipto y que Stonehenge. Está formado por enormes pilares de piedra en forma de T, algunos decorados con relieves de animales. Lo fascinante es que fue construido por sociedades que, durante mucho tiempo, se pensaba que no tenían capacidad para organizar proyectos monumentales de esa escala. Para levantar un lugar así hacía falta coordinación, planificación, conocimientos de tallado en piedra y una organización social mucho más compleja de lo que se imaginaba para esa época.
Göbekli Tepe cambió la forma de entender el origen de la arquitectura, la religión y la organización humana. No es solo una construcción antigua, es una prueba de que las sociedades prehistóricas eran mucho más avanzadas y organizadas de lo que se creía. Petra, Gordania Petra, es famosa por sus fachadas talladas directamente en la roca, especialmente el tesoro, una de las imágenes más icónicas del mundo antiguo. Pero su verdadera genialidad está en algo menos visible, el control del agua. Los nabateos construyeron canales, presas, cisternas y sistemas de captación para almacenar y distribuir agua en pleno desierto. Esto no era un detalle menor. En un entorno seco, controlar el agua significaba controlar la vida. Gracias a esa red hidráulica, Petra pudo convertirse en una ciudad próspera, en un lugar donde el agua era escasa y las inundaciones repentinas podían ser peligrosas. Su ingeniería no solo consistía en crear monumentos espectaculares, sino en hacer habitable un lugar extremadamente difícil. Petra demuestra que una ciudad no se sostiene solo con piedra y belleza, sino con sistemas invisibles que permiten sobrevivir. El Templo de Kailasa, India. El Templo de Kailasa es una de las obras excavadas en roca más impresionantes del mundo. A diferencia de un edificio normal, no fue construido colocando piedra sobre piedra, fue tallado desde una sola masa de roca, excavando de arriba hacia abajo. Esto significa que no había margen para errores importantes. Si se quitaba demasiada piedra o se calculaba mal una proporción, no se podía volver a colocar el material. El resultado es un templo completo, con columnas, esculturas, pasillos, patios y detalles arquitectónicos, todo extraído de la montaña. Lo más impresionante es imaginar la planificación previa. Antes de empezar a excavar, los constructores tenían que visualizar la estructura completa dentro de la roca, como si estuvieran liberando un edificio que ya existía dentro de la montaña. La precisión necesaria para hacer algo así sigue siendo asombrosa. Chambahori, India Chambahori, es uno de los pozos escalonados más espectaculares de la India. Tiene miles de escalones perfectamente organizados que descienden hacia el agua formando un patrón geométrico casi hipnótico. Pero no era solo una obra visual. Su función era profundamente práctica, permitir el acceso al agua incluso cuando el nivel bajaba durante las estaciones secas. Además, al descender hacia el interior, la temperatura era más fresca, por lo que también funcionaba como un espacio de descanso, reunión y refugio frente al calor extremo. Lo interesante de Chambahori es que una ingeniería hidráulica, arquitectura y adaptación climática en una sola estructura. No se trataba solo de almacenar agua, se trataba de crear un sistema útil, duradero y perfectamente integrado en las necesidades de la población. Ahora te toca a ti. Escribe en comentarios una construcción antigua poco conocida que debería aparecer en una segunda parte. Puede ser una ciudad perdida, un templo excavado, una muralla, un sistema hidráulico o cualquier obra que parezca imposible para su época. Voy a leer los comentarios para elegir nuevas maravillas. Nan Madol, Micronesia. Nan Madol es una antigua ciudad construida sobre islotes artificiales en Micronesia. Está formada por canales, plataformas y enormes bloques de basalto colocados sobre el agua. Algunos de esos bloques pesan varias toneladas. Lo sorprendente es que fue construida en una isla remota, con recursos limitados y sin maquinaria moderna. No hablamos de mover unas pocas piedras, sino de crear todo un complejo urbano sobre el agua. Todavía resulta difícil explicar con total claridad cómo transportaron tanto basalto, cómo lo colocaron sobre los islotes y cómo organizaron una obra de esa escala en un entorno tan complicado. Nan Madol demuestra que la ingeniería antigua también podía ser marítima, urbana y monumental al mismo tiempo. No era solo una ciudad, era una forma de dominar el agua, el espacio y el poder político en mitad del Pacífico. Angkor Wat, Camboya. Angkor Wat es uno de los templos más impresionantes del mundo, pero también formaba parte de una red urbana mucho más grande. La civilización Yemer desarrolló canales, embalses y sistemas hidráulicos para gestionar el agua en una región marcada por monzones y estaciones secas. El templo destaca por su tamaño, sus relieves y su orientación simbólica, pero el verdadero logro está en cómo se integraba dentro de un sistema urbano enorme. Controlar el agua era esencial para sostener a la población, cultivar arroz y mantener una ciudad de grandes dimensiones. No era solo arquitectura religiosa, era ingeniería del paisaje a gran escala. Angkor demuestra que una civilización podía transformar completamente su entorno mediante planificación, agua y piedra. Sigiriya, Sri Lanka. Sigiriya es una fortaleza construida sobre una enorme roca en Sri Lanka. En la parte superior había estructuras, terrazas y espacios defensivos. Alrededor, jardines, estanques y sistemas hidráulicos cuidadosamente diseñados. Lo más impresionante es la combinación de arquitectura, defensa y control del agua en un lugar tan difícil de construir. Subir materiales, organizar la construcción y crear sistemas de agua en una roca aislada exigía una planificación extraordinaria.
Además, Sigiriya no solo estaba pensada para resistir, también estaba pensada para impresionar. Sus jardines, fuentes y accesos convertían la roca en una especie de palacio elevado. Sigiriya no era solo una fortaleza, era una demostración de poder, ingeniería y dominio del entorno. Baalbek, Líbano Baalbek, es famoso por contener algunos de los bloques de piedra más grandes utilizados en la antigüedad. El llamado Trilitón está formado por enormes piedras de cientos de toneladas, colocadas con una precisión impresionante. El misterio principal no es solo cómo las tallaron, sino cómo consiguieron moverlas y elevarlas hasta su posición. Incluso con tecnología moderna, transportar piezas de ese tamaño sería una operación complicada. Requeriría maquinaria especializada, planificación y una logística muy precisa. Por eso Baalbek sigue siendo uno de los grandes enigmas de la ingeniería megalítica. No se trata de decir que sea imposible, se trata de reconocer que, para su época, fue una hazaña técnica extraordinaria. Pumapunku, Bolivia Pumapunku, parte del complejo de Tiwanaku, es conocido por sus bloques de piedra tallados con formas muy precisas. Algunas piezas tienen cortes rectos, ranuras y ángulos complejos que parecen diseñados para encajar entre sí. Aunque muchas teorías exageran el misterio, lo cierto es que el trabajo de la piedra en Pumapunku sigue siendo impresionante para su época. La dificultad está en entender cómo lograron ese nivel de acabado, transporte y organización con las herramientas disponibles. Además, algunas piedras fueron trabajadas con una regularidad geométrica que demuestra conocimientos técnicos muy avanzados. Pumapunku no necesita teorías fantásticas para ser fascinante. Su verdadera grandeza está en el nivel de habilidad humana que refleja. Newgrange, Irlanda. Newgrange es una tumba neolítica más antigua que Stonehenge y que las pirámides de Egipto. Su característica más famosa es su alineación con el solsticio de invierno. Durante unos minutos al año, la luz del sol entra por un pasaje estrecho e ilumina la cámara interior. Esto demuestra que sus constructores tenían un conocimiento muy preciso del movimiento solar y fueron capaces de integrarlo en una estructura monumental. No era solo una tumba. Era arquitectura, astronomía y simbolismo trabajando juntos. Lo más impresionante es que esa alineación sigue funcionando miles de años después, como si el monumento todavía estuviera conectado con el cielo para el que fue diseñado. Stonehenge, Reino Unido. Stonehenge sigue siendo uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo. Sus enormes piedras fueron transportadas desde largas distancias y colocadas siguiendo alineaciones relacionadas con el Sol. Aunque conocemos parte de su historia, todavía se debate cómo se organizaron sus constructores, cómo movieron algunas piedras y qué significado exacto tenía el monumento. Lo más fascinante es que una sociedad prehistórica logró coordinar un proyecto enorme durante generaciones. No se trataba solo de colocar piedras en círculo, era una obra que combinaba esfuerzo físico, conocimiento astronómico, rituales y organización social. Stonehenge sigue recordándonos que incluso las sociedades sin escritura podían dejar mensajes monumentales en el paisaje. Las líneas de Nazca, Perú. Las líneas de Nazca son enormes figuras trazadas en el desierto peruano. Representan animales, formas geométricas y líneas rectas que se extienden durante kilómetros. La técnica era sencilla en apariencia: retirar piedras oscuras de la superficie para dejar visible un suelo más claro. Pero la escala del proyecto es lo que impresiona. Muchas figuras solo se aprecian bien desde el aire, así que mantener las proporciones sin una vista aérea moderna requería una enorme planificación. Probablemente usaron cuerdas, estacas y geometría, pero el resultado sigue siendo fascinante. Nazca demuestra que la ingeniería antigua no siempre consistía en levantar estructuras, a veces consistía en dominar la escala, el territorio y la percepción. ¿Cuál de todas estas maravillas te parece más impresionante? ¿La precisión de Sacsayhuamán, los bloques gigantes de Baalbek, el templo tallado de Kailasa o los sistemas hidráulicos de Petra y Angkor? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan los misterios de la historia, las civilizaciones antiguas y las construcciones que parecen imposibles, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente.